Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a la segunda versión de la Cumbre Sabia Infancia, esta vez dedicada a los primeros años de vida. En esta oportunidad vamos a conversar sobre un tema precioso con una expositora muy querida, dedicada justamente a la crianza respetuosa, a la bendita crianza. Bienvenida, Fabiola Quirós. Hola, muchas gracias, Pame. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de ser parte de este espacio de co-creación de ustedes. Siento que ser expertos, amantes de la niñez, cuidando con respeto y siendo conscientes, nos va permitiendo a todos ayudar a nuestros hijos, acompañarlos de mejor forma y ponerlos como en el primer lugar, ¿no? Que es lo que necesitan. Y así tener una mejor compañía con ellos. Así que muy contenta, muy agradecida. Gracias. Gracias a ti, Fabiola. También estamos felices de que formes parte de este espacio de cuidado de los niños, como tú decías, en un espacio en el que son priorizados, ¿cierto? Visibilizados, puestos en primer lugar. Bueno, Así les es. quiero presentar a Fabiola. Fabiola Quirós Chavarría es fundadora de Bendita Crianza y madre de 3 pequeños grandes maestros. Dedicada a la psicología infantil y adulta, la crianza respetuosa y los procesos de sanación femenina. Es miembro de la Red Chilena de Crianza Respetuosa y certificada en disciplina positiva. Entonces, nuestro tema para hoy se trata justamente de niños criando a niños. Entonces, Fabiola, la primera pregunta que te queremos hacer es, ¿a qué te refieres cuando dices que hay niños en estos días criando a niños? Sí, mira, hay un término acuñado, partió en la psicología gestáltica en el fondo, pero también hay otros autores que lo han hablado, como Alice Miller, como John Bradshaw y otros más, que hablan del niño interior. ¿Y quién es este niño interior? Es este niño que cuando todos los seres humanos llegamos a este planeta, aterrizamos y somos auténticos, el auténtico yo, es espontáneo. El niño llega y es, así te mira con sus ojitos y está buscando cómo relacionarse contigo. Bueno, este niño, como sabemos, se va haciendo y se va modelando con el entorno, con las experiencias, con las personas. Y se va adaptando para poder sobrevivir, para ser amado incondicionalmente, porque eso es lo que queremos cuando llegamos a este planeta. Y también queremos pertenecer. Todo esto para ser aceptado, ¿cierto? Ahora, dependiendo de las reacciones, como los adultos y las personas que se van relacionando con él van reaccionando, él también y nosotros en el fondo nos vamos modificando y vamos modificando este ser auténtico, nuestra forma de ser. Y bueno, va a depender de si nos entregaron todo lo que nos tenían que entregar en nuestras etapas del desarrollo y cuando vamos creciendo o no, se van armando heridas. Y de alguna manera hay que tener en claro que cuando uno es ser humano se va criando y desarrollando así, o sea, hasta llegar a la adultez, sobre cada una de las etapas del desarrollo. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando en la niñez tenemos heridas emocionales porque faltó algo en alguna etapa del desarrollo o porque hubo negligencia, ya sea físicas, emocionales, espirituales, porque a lo mejor hubo abusos o hubo trauma, lo que empieza a pasar un poco es que nuestro niño, que llega auténtico, que llega con mi yo completo así, dice, bueno, ¿qué pasa aquí? No entiendo mucho, entonces no tengo las herramientas para solucionar lo que necesito que me den y sale al paso con lo que puede. ¿Ya? Entonces empezamos a crecer y esta herida va quedando aquí abajito y va siendo parte de nosotros, pero vamos construyéndonos encima, ¿ya? Y empieza a pasar que me empiezo a convertir en un adulto, pero al final soy un adulto niño, Ujú. y ahí nos pilla esto que somos papás, que somos grandes, que por fuera somos tremendos, ¿no? Todos tenemos muchos pelos, tenemos, ¿no? Así como bien grandes, responsabilidad, y nos pilla esto de ser papá o mamá o cuidadores, y nuestro niño está ahí, el que fuimos, y vive dentro de nosotros. Entonces se nos empieza a aparecer, y se nos empieza a aparecer con más fuerza, porque nuestros hijos o hijas nos espejan, entonces nos muestran, ¿sí? Entonces no somos como adultos niños criando a niños. Por eso yo puse niños criando a niños en el fondo.
Cuando este niño está en equilibrio, em, porque todos tenemos este niño interior o niña interior, entonces cuando está en equilibrio, estás conectada con tu propio ser y tú fluye y todo funciona, porque tu auténtico yo está muy vinculado, entonces estoy en coherencia. Entonces te ríes así, eres espontánea, carcajadas y te da lo mismo, ¿no? Hay un goce, un disfrute, porque eso lo traen mucho los niños. El niño te invita a ir a la vida. Y cuando este niño no está en equilibrio, este niño interior o esta niña interior, aparece esta herida, ¿no? Y comienza a intervenir en la crianza y se filtra, así como que se mete y de repente ya nos empieza a hacer demandas, nos empieza a reclamar y nosotros comenzamos a reaccionar en vez de reaccionar como adultos, como niños. O sea, esa es un poco la idea, ¿sí? Mm. Qué lindo concepto, Fabiola, y qué clarificador, ¿cierto? ¿Y Mm. qué consecuencias tiene que estén estos niños criando niños? ¿Cómo es que se filtra, como decías tú, en la crianza? ¿Cómo se ve manifestado? ¿Y cuáles son los problemas que eso podría traer? Cuando tenemos un adulto, adulto niño, que no se hace cargo en el fondo de sí mismo, de sus dolores, de sus heridas, no busca estar esto conscientemente como para solucionarlo, para decir, ¿sabes qué? Me estoy comportando de esta manera, no quiero dañar, ¿sí? Entonces este adulto se encuentra, como te decía, con tu hija o con tu hijo, y sin querer produce daño. Eh, Pasa un poco que si yo no recibí, por ejemplo, contención, yo a veces no sé contener a otro, no lo aprendí. Entonces, empieza a suceder que no puedo dar a otro lo que yo no tengo, ¿sí? Entonces tengo que darme a mí mismo. Y ahí empiezan los típicos problemas como de autoestima, de límites, que no puedo poner límites con mis hijos, la falta de empatía. Nos pasa que como que nos olvidamos de escucharlos, nos cuesta conectarnos con ellos, ojitos con ojitos, nos ponemos en un egocentrismo porque está nuestro niño interior funcionando, es como que él comanda un poco, ¿no? Y empiezan las exigencias. Entonces cruzamos todo y no hay crianza respetuosa. Mi foco no está puesto en mi hija o mi hijo que está frente a mí, sino que está puesto en mi propio dolor, como en mis propias heridas. Y entonces actúo, súper reacciono, así como muy desde el estilo del autoritarismo o de las negligencias, del no entregar, ¿cierto? Y mi mirada es adultocentrista, entonces voy perpetuando esta cadena donde a mí me trataron de esa manera y yo sigo tratando, no la corto, no me hago cargo. Y ahí empieza a pasar que nuestro hijo o nuestra hija se está encontrando con otro niño, otra niña, y ahí quién está educando, cómo se está educando, ¿sí? Me pasa un poco como esa es la línea un poco que quiero compartirles. Mm. Y tú decías, Fabiola, que en el fondo esta herida y bueno, y esta experiencia de niño interno va quedando, ¿cierto?, cubierto por estas capas de experiencia de información. Entonces, muchas veces para los adultos que están criando niños, debe ser complejo darse cuenta de que está emergiendo una respuesta espontánea, ¿cierto?, desde la herida. Entonces, ¿cómo Sí. podemos los adultos identificar que estamos operando desde ese lugar tan tapadito debajo de la alfombra y no desde la Mm. adultez? Claro. Sí, mira, lo primero, o sea, ya nos tomamos la pastilla de la Matrix, así ya te lo puse y lo sabes. O sea, lo primero es entender que todos tenemos un niño herido, todos. O sea, da lo mismo si va a ser, no da lo mismo en realidad, pero la herida va a ser mayor o menor dependiendo de lo que vivimos, va a ser más o menos profunda, ¿no? Dependiendo de nuestras propias experiencias. Pero ya tienes esta alerta, o sea, ya lo estamos viendo, es como, hey, ya sé esta información, ya la conozco, ahora ¿qué hago con ella? Entonces, ¿qué haría un adulto? Un adulto responsable. Un adulto dice, bueno, entonces voy a hacerme cargo, voy a ir a buscar ayuda, voy a ir a mirarme, voy a ir a observarme. Y si para eso necesito compañía, voy y lo hago, ¿sí? Observarse, estar atenta, atento, o sea, hacer consciente. Me pregunto, ¿cómo me estoy relacionando con mis hijos? O sea, el autoconocimiento aquí es fundamental porque para tener la crianza respetuosa necesitamos mirarnos, no puedo criar si no me estoy mirando, porque estoy con el piloto automático nomás, entonces tengo que mirar al otro ser humano que tengo al frente. Cuando me pasa, por ejemplo, una situación con mi hija o con mi hijo, bueno, paro, stop, ¿cómo me estoy sintiendo? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Estoy reaccionando de esta manera? Chuta, ¿cuáles son los pensamientos que tengo cuando me está cruzando esto? ¿No? Porque, pum, reaccionamos de manera muy, muy reptil, o sea,
desde la disciplina positiva nosotros siempre hablamos del cerebro reptil, que este es el cerebro y de alguna manera lo llevamos a la mano para poder entenderlo, pero si este fuera el cerebro tiene la corteza prefrontal, ¿no? Que es toda esta parte delantera y que es la que como adultos nos regula, ¿sí? Los niños no tienen esto. Y de alguna manera nosotros somos los que proveemos esta autorregulación. Y acá adentro estarían las emociones, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos actuando desde el cerebro reptil, desde esta visceralidad, lo que hacemos es lo que llamamos el destape, y que es ¡pa! Entonces no tengo, quedan todas mis emociones a flor de piel, con mucha intensidad, y no tengo la capacidad de explicarme, de decir, ¿sabes qué? Está pasando esto, por esto y esta razón. Entonces, sobre todo en estos tiempos de estrés, donde hay mucha tensión, la crianza se empieza a hacer cuesta arriba y cuando hay mucho cansancio también. Entonces, yo creo que de seguro te estás preguntando, bueno, ¿cómo lo veo entonces? Dame ejemplos, o sea, dime en qué minuto. Em, Cuando tenemos, por ejemplo, nuestros pequeños, sobre todo en la primera infancia, típico que están estos desbordes emocionales, los llamados berrinches, ¿no? Y aparece que, bueno, nuestro hijo se desborda por alguna situación, alguna razón, y nosotros con nuestro niño interior no logramos contener, no logramos ver las necesidades de nuestra hija, de nuestro hijo. Entonces me pongo igual que niña, berrincheo o hago pataleta, yo me enfurezco, no logro controlarme y me quejo, y lo más típico empezamos a juzgar, empezamos a decir, ay, este niño que es mañoso, que es aquí, que es allá, ¿sí? No logro contenerme como adulto y decir, a ver, tranquilo, está en un desborde, a los 2 años se producen normalmente estos desbordes, entre los 2 y los 3, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿qué le está pasando? A lo mejor está haciendo este desborde porque tiene hambre, porque todo su cuerpito está diciendo que tiene hambre y él no sabe, es algo que se lo toma, ¿cierto? O tiene frío, o tiene calor, o tiene sueño, ¿no? O necesita un apapacho, un abracito. Entonces, este adulto contenedor lo puede ver cuando está regulado, puede ver cuando tiene este niño sanado de alguna manera, ¿sí? Esa es como una de un ejemplo concreto que podría darte. Em, Se me ocurre otro que puede ser los de los no. ¿Has visto cuando los niños empiezan, no, yo no quiero, no, yo solito, ¿no? Que es en esta primera infancia. Y aparece desde otro lugar, a lo mejor esta niña herida o el niño herido como mamá, ¿no? Y cuando empiezan con este yo solito, es como, uy, parece que no me necesita tanto, ¿no? Es como, ay, parece que no me quiere tanto, o no soy tan importante, ¿no? Entonces es como que uno dice, no, no es eso, o sea, él se está probando a sí mismo y necesita probarse en su etapa del desarrollo que él puede hacerlo. Entonces a veces nos metemos en esta máquina que es como del adultocentrismo que llamamos nosotros, que es todo lo veo desde lo adulto y no miro al pequeño. Y es como cuando vamos al pediatra y estamos apurados y es como, ya, y tengo que subirlo, le tengo que subir al coche, y él empieza con esto de que yo solito, y es como, no, pero es que tienes que subir, y entonces, ¿dónde aparece la niña o el niño? Es como, ya, te subo, te siento, te obligo, ¿sí? Porque uno, el pensamiento que te cruza en la cabeza es como que te sientes desafiada y es como, oye, no, pues yo tengo que tener la razón a toda costa. Y entonces, o persuades manipulando y le dices, bueno, si tú haces esto, entonces yo hago esto otro. Y ahí entras en la niña. Porque no es el adulto que dice, ok, yo te acompaño, o piensa, dice, ¿sabes qué? Me voy a demorar más, porque como él está en la etapa del yo solito, entonces necesita más tiempo, lo acompaño en su ritmo. ¿Sí? Entonces ahí está un poquito como ejemplos más prácticos donde uno lo puede ver. ¿O? Si queréis podemos hablar mucho más, ¿no? Pero es como para ir mirándolo y reconociéndolo, porque uno con esto ya se empieza a pillar, ¿no? A decir, ay, aquí voy a estar, aquí está apareciendo, ¿sí? Es como, ya sé que cuando estoy reactiva, como que mi cerebro reptil funciona, estoy entonces la niña. Y esto tiene que ser por alguna razón, ¿sí? No, yo creo que lo dejas súper en claro con esos ejemplos, porque, bueno, efectivamente, los padres que están mirando el comportamiento de sus hijos allá afuera, también van a ser capaces de identificar ese comportamiento dentro, ¿cierto? ¿No? Esos ejemplos que nos ofreciste son muy bonitos. Y entonces la siguiente pregunta es, bueno, nos identificamos, ¿cierto?, como cuidadores operando desde ese lugar, desde un niño, una niña herida.
y cómo nosotros podemos iniciar un camino, o cuál es el tránsito que tenemos que hacer para transformarnos justamente en cuidadores responsables, adultos, respetuosos, amorosos, ¿cierto? Esos adultos que nos habría gustado nos hubiesen acompañado a nosotros cuando éramos pequeños. Sí. Bueno, yo creo que esta cumbre es parte de ese camino. O sea, ir a buscar la información de partida, o sea, tener esta conciencia, los radares prendidos, ¿no? Y para mí lo principal es el autoconocimiento, o sea, ¿quién soy? ¿Quién soy yo? ¿Cuáles son mis propias creencias? ¿Cuáles son mis juicios respecto de la crianza, de la maternidad, de la paternidad? ¿Cuáles son mis heridas? ¿Cuáles son mis virtudes, mis talentos? ¿Qué es lo que porto? Viste que uno trae una información ancestral y que la trae, o sea, entonces ver qué es lo que es mío, qué es lo que no, o sea, ok, esto es mío, me acomoda esta forma de criar o la estoy imitando, la estoy copiando, está de moda, por eso lo hago, no, no me sale, ¿no? Me quedo en la forma. Entonces trabajarse con un terapeuta, con un especialista, con quien yo quiera, que me sienta cómodo, que pueda conversar, que pueda confiar, que pueda abrirme y decir, ¿sabes qué? Me está pasando esto, efectivamente, le pego un grito a mis hijos, no quisiera, me da vergüenza decirlo, pero lo hago, ¿no? Es como salir y mostrar y decir, porque hay mucha vergüenza en esto también. Entonces, observarse en conciencia, porque de esa manera podemos ir reparando. Otra forma, por ejemplo, es conocer las etapas del desarrollo de nuestros hijos, porque puedo tener un bebé, por ejemplo, de 6 meses y un niño de 1 año, em, y no los puedo tratar igual, no, no van a requerir lo mismo, o sea, todos los niños van viviendo una etapa del desarrollo diferente, entonces a cada uno le tengo que entregar lo que necesita. Y para eso necesito saber, bueno, ¿qué le entrego en esta etapa? ¿Qué le entrego de más y qué le entrego de menos? No, no es eso. Es voy a ir a entregarle lo justo, lo que necesita. No le voy a entregar más de lo que no necesita, no porque entramos en sobreprotecciones de repente, ¿sí? Y cuando hablamos de crianza respetuosa, yo siempre digo que es como fundamental entender qué es la crianza respetuosa para mí, ¿sí? Yo siempre digo, la crianza respetuosa es un camino, no es una meta. Las personas a veces dicen, no, es una meta, tengo que llegar a ser, criar con respeto, ¿no? Pero no, porque en el fondo uno se va haciendo en este camino. Si no te vas quedando en la forma, crianza respetuosa tiene que ver con dignidad, tiene que ver con el respeto por los derechos de los niños. La Blanca García de Crianza en Flor y la directora de la Red Chilena de Crianza Respetuosa siempre nos dice, oye, criar con respeto es sintonizar, así es como encontrarse, sintonizar, encontrar la justa medida, ¿no? De lo que le entrego, que no sea mucho, que no sea menos, son los buenos tratos, em, criar desde el placer. Cuando yo crío desde el placer, pues estoy criando con respeto, porque me fluye, es algo que nace de mí. Estoy criando desde la mujer o el hombre que soy, no desde la copia, desde lo que vi, desde como creo que debe ser por mi vecino, ¿no? Sino es que porque a mí me nace, me surge desde la entraña. Entonces ahí hay una coherencia. ¿Y Sí, cómo eso. se, y cómo se ve, Fabiola, esta crianza sostenida en estos valores que muy bien los representaste? ¿Cómo se ve eso en la práctica? ¿Cómo yo eventualmente sé que esta acción, ¿cierto? Esta interacción que estoy teniendo con mi hijo es parte de una crianza respetuosa? Tú igual decías, es tan personal, ¿cierto? Pero en la práctica, en el hogar, ¿cómo lo puedo Sí, incorporar? mira, hay una mentalidad que, o sea, como una cosa que ayuda mucho y es entender que el ser humano que tengo al frente, que es mi hija, que puede tener 0 meses, así, días, ¿no? O que puede Mm, tener 5 años, es un niño que tiene dignidad, que tiene derechos y que yo tengo que tener un trato respetuoso, tengo que tener un buen trato con él. No porque sea niño lo voy a llevar a otra categoría, ¿no? mm, No porque sea niño lo voy a tratar distinto en algunas cosas, ¿no? Como trataría a un adulto en temas de dignidad. ¿Sí? Porque obvio, yo tengo que poner límites, eso también es parte de la crianza respetuosa. Yo pongo mi amor y ahí yo estoy poniendo la crianza respetuosa al frente.
cuando me olvido y empiezo a pensar desde el adultocentrista que hago lo que yo quiero, ¿no? Como este niño interno, hago lo que yo quiero y te digo lo que tienes que hacer, porque esto es la crianza autoritaria, me fui del camino. Me fui del camino. O sea, cuando en mi cabeza está, vas a hacer lo que yo te diga que hagas, porque yo quiero, porque yo te estoy diciendo, ese pensamiento absolutamente ya nos fuimos de la crianza respetuosa. Mm. Porque yo cuando crío con respeto, estoy pendiente, alerta, conecto con mi hija o con mi hijo, desde sus ojitos a los míos, nos encontramos, por muy cansada que esté, em, por mucho que haya tenido que trabajar, por muchas cosas que tenga, o sea, pero voy y veo al ser humano que tengo al frente y escucho y me pregunto, ¿qué necesita? ¿Qué necesita? ¿Qué le tengo que brindar ahora? ¿Qué necesito yo misma también, no? O yo mismo, porque yo también tengo que entregarle a este niño interior que tenemos aquí, ¿no? También le tengo que entregar, si no se nos aparece. Y ahí perdemos el rumbo. Me encanta la forma como lo planteas, Fabiola, porque eventualmente esto que estamos conversando trasciende incluso la crianza, ¿cierto? La invitación de, en el fondo, ir hacia adentro, mirarse, estar atenta a lo que nos pasa, a lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo, es algo que debería ser como parte de la vida humana, ¿cierto? Ay, sí, Para poder sí. desenvolvernos en todos los aspectos de la vida de mejor manera, no solo en la relación con los hijos, también en la relación con la pareja, con nosotros mismos, con la alimentación, con todo. Con todo, Ahora, escucharnos, ¿cierto? Aprender a escucharnos. tal cual, pero ahí, bueno, ahí, si nos pudieras compartir un poco tu visión, porque una de las dificultades de ser parte de esta sociedad moderna es que justamente es una sociedad que está tan enfocada en la productividad, en el deber ser, en el hacer, ¿cierto? Muy poco centrada en el sentir, en el reflexionar, en el ir hacia adentro. Entonces, ¿qué podemos hacer para promover estas instancias de autoconocimiento y de amor propio? Mm, em, yo siento que rompiendo mitos, cuestionando nuestras creencias. Em, Yo creo que hay un concepto mal entendido de este ser productivo. Yo no Mm. sé en qué momento se nos ocurrió que para ser productivos teníamos que estar todo el tiempo ocupados. Es como una creencia, sí, y la tenemos muy arraigada, muy adentro. Oye, en el ocio hay una riqueza infinita, o sea, en el silencio, en el detenerme. En el detenerme es un momento donde yo puedo escucharme, puedo verme. Cuando me subo en esta máquina del hacer, empiezo a hacer sin sentido. O sea, yo vine a la tierra para vivirme la experiencia, no vine para sobrevivirla. Y cuando estoy en esta máquina empiezo como en el chip automático de sobrevivir. Entonces, cuando entro en este autoconocimiento de amor propio, de escucharme, de mirarme, entro en el amor propio, hago la pausa, me permito poder elegir libremente qué quiero, cuándo lo quiero. ¿Estoy siendo genuina conmigo, con mi propio ser, o estoy copiando lo que otros hacen? ¿Estoy yendo hacia mi meta, hacia lo que vine a hacer a esta tierra? ¿No? Es como que tiene que ver como con una coherencia, ¿sí? Ahora, yo no digo que haya que salirse de la productividad, no, sino que yo creo que hay que resignificar la productividad, ¿sí? Que ser productivos no significa estar ocupados, sino que ser productivos significa poner foco en las cosas y con una coherencia con lo que soy, ¿no? Generando, creando, obvio, sí, sí. Entonces, desde ese espacio donde resignificamos, ¿cierto?, la productividad, y bueno, y esto potencialmente, lo que hablaba recién, podríamos ampliarlo la vida entera, ¿sí? Tenemos que transformarnos por completo finalmente para poder ser mejores acompañantes de los niños. Eh, ¿Cómo nosotros podríamos, por ejemplo, gestionar a veces esas culpas que emergen justamente porque no estamos siendo esa persona siempre atenta, siempre consciente, siempre disponible? Por el contrario, parecerá ser que estamos todo el tiempo ocupados, no somos capaces de salir ahí y ahora además tenemos culpa porque le estamos en el fondo permeando eso a nuestros niños. ¿Qué hacemos con esas sensaciones? Me gusta mucho la pregunta porque hay algo que la culpa va asociada a cometer errores, ¿cierto? A enojarse con uno mismo, con una misma, así como me equivoqué, ¿por qué me equivoqué? ¿No? Ay, me equivoqué, hice esto y después empieza como todo se desencadena otras emociones, pero ahí están otra vez las autoexigencias aprendidas, ¿no?
Y ahí está otra vez lo que estos patrones o conceptos que tenemos que cuestionarnos. Hay un juicio sobre el error. ¿Qué es el error? ¿Por qué le damos esa connotación negativa? Yo siento, por lo menos a mí me funciona, que lo mejor cuando me aparece la culpa es, bueno, es una llamada de alerta y ponerla al frente. Yo le digo a mis consultantes, pon la culpa al frente, ¿ok? Déjala, dale el espacio, no la corras, ¿no? Porque apareció, entonces dale el espacio. Y ok, ¿qué es? Mírala de frente y agradécele, porque te está recordando que hay una falta de compasión contigo misma, ¿no? Hay una falta de compasión porque estás entendiendo que el error es algo negativo, que te estás equivocando y eso es doloroso. No, el amor propio es compasión con uno mismo. Cuando uno tiene puesto el foco en que sin el error no hay aprendizaje, ahí uno entiende y dice, claro, porque cuando yo sé las cosas, no me equivoco, pero cuando no las sé, tengo que aprenderlas, tengo que incorporarlas, siempre va a haber error, siempre me voy a equivocar. Lo importante es que todo se puede reparar, todos vamos a cometer errores, sobre todo con nuestros niños, con nuestras hijas, hijos, porque es como ir contra natura, ¿no? O sea, errar es humano, es una frase muy, muy antigua y muy decidora. O sea, errar es humano, o sea, no puedo pretender ser perfecto, ¿sí? Entonces, sin error no hay aprendizaje. Y parte de criar es equivocarse también y entender que, bueno, eh, mañana lo haré mejor, voy a ir a reparar lo que cometí en equivocación, ¿no? Pero mira, hay una buena noticia, hay, bueno, dos buenas noticias en el fondo, porque hay, que a los 9 años se produce, viste, que el niño va creciendo y a los 9 años hay un corte, un hito muy importante, donde ellos cortan y se van desde la niñez, en el fondo, se le llama la salida al paraíso o el Rubicon. Y en esta etapa ellos aparecen con todos estos dolores que de alguna manera no quedaron resueltos en la primera infancia. Y es una súper linda oportunidad para poder mirarlos como padre, estar atento con el radar. Está cumpliendo 9, entonces se va a ir más para adentro. La salida al paraíso es como termina esta niñez, ellos empiezan a decir, oh, ya no quiero jugar con ese autito, porque eso es de niño, ¿no? Ahora quiero ser un poquito más grande. Pero cuando se encuentran con todo este mundo grande es como, uy, parece que quiero volver a ser chiquito, entonces están como al medio, ¿no? Y se quedan ahí y eso les genera dolor. Y ahí uno puede entrar a compartir, a acompañar. Y la otra buena noticia es que en la adolescencia es otro hito donde también pasa lo mismo. Entonces, si no alcancé a reparar ahí, bueno, no importa, en la adolescencia, ¿no? Y ahí voy tapando y voy, más que tapando, es como acariciando estas heridas, ¿sí? Entonces, ahí puedo acompañar de mejor forma y puedo contener de mejor forma. Fabiola, ¿y qué mensaje te gustaría dejarles a los cuidadores, a los padres, a las madres que están viendo esta conferencia y que piensan, ok, voy a hacer el trabajo, voy a sanar mi niño, mi niña herida? ¿Qué sería Mm, importante que ellos escucharan en este momento si se van a iniciar en ese camino? yo creo que es una invitación a poner a tu niña o a tu niño interno herido, y no solo herido, poner a tu niño interior aquí, al centro, hoy, ponerlo, y ir a mirar qué es lo que te dice. Los niños, el niño interior siempre te va a pedir algo, te va a pedir salir a jugar, te va a pedir reírte espontáneamente, escucharlo. Y el niño herido te va a pedir también, te va a pedir que le mires, que conecte. Entonces, sanar ese niño interior te va a permitir, o sea, tiene dos ganadas. Una, te sanas tú y vas calmando y aquietando el corazón. Y lo segundo, de conectarte además con tu propia esencia, digamos, con tu esencia primaria, es que te conectas así como chunk, directo con tus hijas o con tus hijos. Es como un tremendo regalo para ti, para tu familia y para las generaciones que vienen. Cuando uno sana, sana hacia abajo, o sea, sana las generaciones que vienen. Entonces, entender que sanar el niño interior o la niña interior es muy importante. Todo se puede reparar, todo se puede resignificar. Yo voy a ser un adulto responsable en la medida en que yo vaya sanando y me vaya observando, como me vaya mirando, vaya conectando, vaya entendiendo. Y así voy a empezar a criar desde el placer porque me va a fluir, voy a empezar a dar lo que tengo. Entonces,
A mí me pasa, yo amo profundamente lo que hago, mi trabajo lo he visto, lo viví yo también me miré a mi niña interior y me la sigo mirando y la escucho y le digo, bueno, ahora quiere salir y tirarse al pasto y jugar con los niños en el suelo, Ujú. ¿no? Y otras veces es como, no, quiero también estar sola y tranquila, ¿no? Entonces como que uno va escuchándose y entregándose a sí mismo lo que necesita. Bueno, ahora en esto ya conversamos un poco, nos vamos a empezar a pillar en esto. Y entonces, bueno, si me empiezo a pillar y se empiezan a prender las alarmas, empezar a olfatear y decir, bueno, quizás me pasó en alguna etapa de mi desarrollo que a lo mejor no me sentí vista, por ejemplo, o me sentí rechazada a lo mejor, o me sentí que no me querían, o a lo mejor me sentí poco reconocida, ¿no? Me sentí quizás fuera del grupo o diferente. Entonces, déjate acompañar, o sea, sé corajudo y mírate. O sea, dale espacio a tu niño que te diga qué necesita. Y hay ejercicios muy, muy bonitos para hacerlo, em, donde me pongo desde la mirada del adulto. Ahora, siempre se dice, oye, pero voy a ir a sufrir si la miro y todo. No, no tengo por qué meterme así en el dolor mismo, ¿no? Puedo tener una instancia donde lo miro con altura, ¿no? Desde un poquito de afuera y decir, esto es lo que yo necesitaba en ese momento. Entonces me lo voy a dar. No importa que lo necesité tantos años atrás, lo necesito todavía y ese niño vivo todavía lo necesita. Entonces voy a ir a sanar, voy a ir a acompañar. ¿Sí? Fabiola, y para Eso. ir cerrando, dado que ya nos dejaste ahí como la inquietud, a lo mejor nos podrías regalar un ejercicio que pudieran los padres realizar para entrar en contacto con ese niño o con esa niña. Sí, mira, hay uno, cuando tú puedes tener un momento para ti de calma, cuando no están dando vuelta los enanos y las enanas de ahí, por ahí, alrededor de uno, anda a mirar y puedes tomar a lo mejor alguna foto de cuando eras pequeño y obsérvate, observa tus ojitos, observa tu cuerpo, obsérvate cómo eras de bebé, quizás, y uno puede ir a conversar con este niño y puede hacer el ejercicio de ir a sintonizar y decir, bueno, ¿qué necesitabas en ese momento? ¿Qué te faltó? ¿Cuál habría sido el papá o la mamá que te habría gustado tener? ¿No? Y uno puede empezar a escribir. Y escríbele una carta del adulto a tu bebé y dile bienvenido a este mundo, ¿no? Me alegra tanto que hayas llegado. Voy a darte todas las necesidades que tú necesitas cubrir, ¿no? Las voy a satisfacer. Este es un mundo seguro y yo estoy aquí para acompañarte. Y se la lees en calma, con los ojitos después en el corazón cerradito y vas conectando. Y eso es ir a sanar la primera infancia, así, desde lo más bebé, que es de donde ahí parte todo, nos empezamos a construir, ¿no? Es como, es un ejercicio muy bonito ese de en el día a día, de repente, bueno, ir a conectar y decir, a ver, voy a ir a conectar con mi niña, ¿no? Hay varios ejercicios más, pero Mm. en el fondo es como preguntarte, escucharte, ¿qué quiero? ¿Qué quiero? Porque la niña siempre está diciendo que quiere, ¿no? Siempre, o el niño, siempre aparece y dice, quiero. Qué lindo, Fabiola, el ejercicio. Bueno, la invitación que nos dejaste con esta conferencia preciosa. Gracias por tu amorosidad Mm, para plantear este tema. Realmente es súper, súper lindo porque ya la forma como nos invitaste deja de ser algo a lo que temer, sino se vuelve en una oportunidad súper brillante, súper positiva. Así que nada, muchísimas gracias por tu sabiduría, por tu mensaje. Si te gustó esta conversación tanto como a mí, recuerda que en esta misma página puedes dejarle un mensajito a Fabiola, comentarle sobre algún tema que te haya gustado de la conferencia. También puedes leer más acá sobre su biografía, los proyectos en los que está participando, sus redes sociales para que estés también conectado, conectada con ella. Y recuerda que la invitación que estamos haciendo a través de esta segunda cumbre de Sabia Infancia es a que construyamos el mejor comienzo para niños, niñas y niñas. Y con eso me despido de ti, Fabiola, y los dejo a todos invitados a una próxima conferencia. Chao, chao. chao, muchas gracias.